libro de Daniel. De una exaltación grande, a una exaltación muy grande, a una exaltación extremadamente grande. En el año cuando ocurrió la visión del capítulo 8 de Daniel, el reino de Babilonia estaba próximo a llegar a su fin. Y Daniel tuvo un sueño. Era el año tercero del rey Belsasar. En ese sueño, Daniel se encontraba en Susa, ciudad que era la cabeza de la provincia de Persia. Allí Daniel vio en una visión un carnero con 2 cuernos altos, el carnero estaba corriendo de oriente a occidente. En el texto original la palabra alto también significa arrogante. El carnero hería hacia el norte y al sur y hacia el poniente. Mientras hería, se iba engrandeciendo. Daniel también vio un macho cabrío que corría en dirección opuesta y avanzaba hacia el carnero. El macho cabrío corría a gran velocidad, de manera que sus pies parecían no tocar tierra. El macho cabrío se acercó ante el carnero y levantó la ira de su fuerza contra el carnero. Entonces el carnero fue herido con gran ira. El macho cabrío quebró los 2 cuernos del carnero. Luego derribó y pisoteó al carnero y no hubo quien lo librara del macho cabrío. Así fue como el macho cabrío se engrandeció en gran manera y se hizo mucho más grande que el carnero. Pero en el momento de su mayor exaltación, el cuerno se quebró y en su lugar apareció visión de 4 cuernos. Estos 4 cuernos fueron notables, pero nunca alcanzaron la grandeza del gran cuerno. El texto original se torna un poco más complicado, aparece una construcción gramatical conocida como silepsis. Una silepsis es una falta aparente de concordancia en una oración. Una falta de concordancia de género o número puede indicar que hay un sujeto implícito en la oración. Por ejemplo, la palabra cuerno es un sustantivo femenino. Sin embargo, al referirse a las acciones del cuerno pequeño, se utiliza el pronombre masculino. Esta falta de concordancia de género indica que el sujeto implícito es el rey exaltado que el cuerno pequeño representa. En Daniel 8:8. Las palabras cuernos y viento son sustantivos femeninos. El versículo dice, de una de ellos, siendo una femenino y ellos masculino. ¿Quién es una y quiénes son ellos? La expresión una de ellos se refiere a uno de los 4 vientos de los cielos, siendo viento un sustantivo femenino singular y cielos un sustantivo masculino plural. De manera que de uno de los 4 vientos de los cielos surge un cuerno pequeño. El cuerno pequeño creció hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Pero aún más, el cuerno pequeño se engrandeció hasta las estrellas de los cielos y parte de ellas echó por tierra y las pisoteó. Pregunta, ¿cómo se engrandeció el cuerno pequeño contra las estrellas del cielo? Respuesta, el cuerno pequeño derribó las estrellas, las echó por tierra y las pisoteó. El cuerno pequeño también se engrandeció contra el príncipe del ejército. Pregunta, ¿cómo se engrandeció el cuerno pequeño contra el príncipe del ejército? Respuesta, el texto original nos dice que el cuerno pequeño exaltó el continuo del príncipe del ejército. Mas luego de exaltar el continuo, el cuerno pequeño lo echó por tierra, porque todo aquello que es exaltado por los soberbios está condenado a ser humillado. También el cuerno pequeño echó por tierra el fundamento del santuario, es decir, echó por tierra la verdad, obró como quiso y prosperó en sus planes. La transgresión del cuerno pequeño es su engrandecimiento contra el príncipe del ejército. Esta transgresión exalta el continuo para luego humillarlo. También humilla el fundamento del santuario y humilla la verdad. La transgresión también es el engrandecimiento contra el ejército del príncipe. Por causa de esta transgresión,
El cuerno pequeño le hace guerra al ejército y pisotea parte de las estrellas. Entonces Daniel oyó a dos santos. Un santo hablaba y el otro santo preguntaba. El santo que preguntaba decía: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación desoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El santo que hablaba contestaba: hasta 2300, tarde y mañana, luego el santuario será vindicado. En este pasaje encontramos una falta de concordancia de número. Se habla de 2300, en plural, mientras que tarde y mañana están en singular. Esta falta de concordancia de número indica que hay un sujeto implícito dentro de la oración. Algunos han sugerido que se trata de 2300 sacrificios de tarde y mañana, pero esta explicación no es coherente con la pregunta que hizo el santo. Además, la palabra sacrificios no aparece por ninguna parte del texto original, sino que ha sido añadida por los traductores. La expresión, ¿hasta cuándo?, requiere una respuesta en términos de tiempo, no en términos de cantidad. Por lo tanto, los sacrificios no pueden ser el sujeto implícito. La expresión tarde mañana denota la duración de un día bíblico. Por lo tanto, el sujeto implícito es días. La traducción correcta lee así: y me dijo, hasta 2300 días, de tarde y mañana, y será vindicado el santuario. Esta manera de traducir el pasaje está respaldada por traducciones antiguas de la Biblia, tales como la Vulgata y la Septuaginta. También la traducción Pechita y la versión Reina Valera antigua entienden que el sujeto implícito corresponde a 2300 días de tarde y mañana. Las 2300 tardes y mañanas corresponden al periodo de tiempo más grande que se encuentra en las profecías de las Escrituras. Un eco similar se escucha en el Apocalipsis de Juan. En el Apocalipsis, el profeta vio debajo del altar de los holocaustos, en el lugar donde caen las cenizas, las almas de los que habían muerto a causa del testimonio de Jesús. Y las cenizas clamaban a grande voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero no se les contestó su ruego. El Apocalipsis solo les da ropas blancas, es decir, les asegura su salvación. Daniel 8 contiene la visión de las más grandes exaltaciones de los grandes reinos en una progresión ascendente. En ella, el carnero se hizo grande, el macho cabrío se hizo más grande, el cuerno pequeño se engrandeció hasta el extremo y finalmente, la visión cubre el período profético más grande de todas las escrituras. Mientras tanto, un personaje de apariencia grande se aparecería a Daniel para explicarle la gran visión. El nombre de este personaje es Gabriel, y su nombre simbólico significa, grande es Dios.